Juan Marino, del movimiento piquetero de Argentina. En primer lugar, nos parece importante contextualizar este foro de la sociedad civil y los sectores sociales en la octava Cumbre de las Américas, en el sentido de que el gran dato político de la cumbre es la ausencia de Donald Trump. Es la primera vez en la historia de las cumbres de las Américas que no participa el presidente de Estados Unidos, y en ese sentido nuestra caracterización es que es el indicio, el síntoma de un cambio histórico a escala regional, a escala de las Américas, que es básicamente el fin definitivo no solo del ALCA, que ya lo habíamos enterrado en 2005 en Mar del Plata, en Buenos Aires, sino de los tratados de libre comercio en general. Se derrumba el orden neoliberal, globalizador a escala internacional y por lo tanto también en América, y el hecho de que Trump ni siquiera venga a la Cumbre de las Américas que ellos mismos fundaron para impulsar el ALCA y los tratados de libre comercio es la demostración de esta situación y por lo tanto del fracaso de los gobiernos de derecha neoliberales que tenemos en nuestra región. Gobiernos como el de Macri, gobiernos como el de Temer, que esperan, que están a la expectativa de la posibilidad de un tratado de libre comercio con la Unión Europea, la posibilidad de la Alianza del Pacífico, y todas esas expectativas globalizadoras y neoliberales se caen, porque lo que prima a nivel mundial no es la globalización, sino que lo que prima a nivel mundial es la tendencia a la tercera guerra mundial, al proteccionismo y a la guerra comercial. De hecho, si Trump no vino acá, otro de los motivos, aparte del repudio popular que tiene en la región, el aislamiento político que tiene en la región, que se verificó en el hecho de que hasta presidentes de derecha rechazaron públicamente la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, también se debe su ausencia a que está lanzando un nuevo capítulo de la tercera guerra mundial contra Siria y contra Rusia, como lo ha hecho explícito en las redes sociales en los últimos días. Entonces estamos en el mundo de la tercera guerra mundial, y por eso estos globalizadores, gobiernos derechistas que tenemos en nuestro continente, están fracasando y están fracasando su cumbre en estos mismos momentos. En segundo lugar, es importante, si estamos discutiendo corrupción y gobernabilidad democrática, analizar la situación de Estados Unidos que lleva a que Trump no venga. Porque otro de los motivos por los cuales no viene es el Russia Gate, el escándalo donde el FBI realizó un allanamiento hace 2 días en el domicilio del abogado de Trump. O sea que están acusando un sector de la inteligencia del aparato estatal estadounidense al propio gobierno y sus abogados de haber realizado tareas de espionaje ilegal en un hecho de corrupción evidente, lo cual pone en cuestión todo el esquema de gobernabilidad de Estados Unidos, porque hay una ruptura abierta entre el Poder Ejecutivo y la inteligencia yankee. Bueno, eso es lo que está pasando en Estados Unidos, eso se tiene que discutir en la Cumbre de las Américas. ¿Cómo puede ser que la Cumbre de las Américas pretendan enfocarla contra Venezuela y no se discuta lo que está pasando en Estados Unidos, donde además hay movilizaciones masivas de las mujeres contra la misoginia de Trump, donde hay movilizaciones masivas de la juventud contra el lobby armamentista que está llevando a masacres de la juventud en los colegios secundarios, y donde por todos estos motivos es cada vez más fuerte la posibilidad de un impeachment a Trump? Ya tuvo la caída de PPK, bueno, estamos ante la posibilidad efectiva de que caiga Trump en Estados Unidos. Y eso es muy importante porque por la propia crisis política de Estados Unidos, la derecha en nuestro continente está sufriendo un duro retroceso. Y vimos cómo en esta cumbre y en los foros alternativos hubo un esfuerzo del Departamento de Estado y sobre todas las cosas de la derecha de Venezuela para transformar esta cumbre en un foro contra Venezuela, y ellos pretendían que la frutilla del postre fuese la presencia de Trump anunciando grandes acciones y declaraciones contra Venezuela. Bueno, no lo tienen a Trump. La derecha venezolana se ha quedado pataleando en el aire, como decimos en Argentina, sin su principal objetivo. Una de las organizaciones que organizaba algunos de los foros, esta Red LAT, creo que se llamaba, tiene en su página oficial un logo que dice que lo financia el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces el Departamento de Estados Unidos había hecho todo este armado para legitimar una agresión contra Venezuela, y eso ha fracasado por la crisis interna en Estados Unidos y por la situación de Tercera Guerra Mundial. Así que fracaso de la derecha venezolana. En tercer lugar, como argentino también denunciar al gobierno Mauricio Macri. Si discutimos corrupción y gobernabilidad democrática, tenemos uno de los gobiernos más corruptos no solo del continente, sino a nivel mundial. Fue señalado así cuando fue el escándalo de los Panama Papers. Ahora nuevamente es señalado así porque el ministro de Finanzas de nuestro país tiene un entramado offshore
donde se dedicaba básicamente a fugar capitales en nuestro país y a hacer negociados con sus propias empresas. Y por lo tanto tenemos a uno de los gobiernos más corruptos del mundo encabezando el aparato estatal en Argentina. Este gobierno corrupto se reunió ayer con Rajoy en Argentina y dijo que iban a venir, que discutieron con Rajoy venir a la Cumbre de las Américas a atacar a Venezuela. Entonces Macri habla con el presidente de España para discutir qué va a hacer en la Cumbre de las Américas, volviendo a dejar en claro que es un gobierno semicolonial. De hecho dijo literalmente que Argentina y España son como dos amantes que se están reencontrando. Claro, sí, no hubo amor, lo que hubo es una invasión de España contra Argentina, contra todo nuestro continente. Entonces acá hay un problema que tiene Macri, que va a seguir el camino de PPK, porque como muy bien dijo Maduro, te metes con Venezuela y se seca. Bueno, se secó PPK, nos parece que se va a secar Macri, porque Macri está por esta situación de corrupción. Macri tiene 5 causas judiciales abiertas por sus vínculos con Odebrecht. 5. Ahora de vuelta hay una iniciativa judicial contra el jefe de inteligencia de Macri por haber recibido coimas de Odebrecht. Entonces, así como cayó PPK por el escándalo con Odebrecht, va a caer Mauricio Macri, y todo este gobierno macrista que se está derrumbando, producto de su aislamiento, de su caída en las encuestas, para defender su régimen corrupto, está afectando fuertemente la gobernabilidad democrática en nuestro país. Y si hablamos de gobernabilidad democrática en este foro, tenemos que denunciar que el día de ayer la justicia, por indicaciones de Macri, intervino el principal partido político de oposición en Argentina, después de Unidad Ciudadana, que es el Partido Justicialista. Hoy en día hay una disputa en contra de una intervención macrista en el Partido Justicialista en Argentina. ¿Se entiende? Esa es la situación que tenemos. Es un golpe judicial bajo órdenes del Poder Ejecutivo contra uno de los principales partidos políticos electorales del país. Entonces no hay gobernabilidad democrática si no hay oposición que pueda intervenir en las elecciones. Y eso es lo que está pasando en Argentina, que queremos denunciar en este foro y en esta cumbre. Y para finalizar, muy importante, en nuestra opinión, en Argentina es muy grande la simpatía por el pueblo brasilero y es muy grande la simpatía por la causa de Lula. Es el segundo país donde más firmas se juntaron en apoyo a Lula, en contra de la persecución, grandes movilizaciones a la embajada. Y creemos que lo de Lula tiene que ser discutido porque pone de manifiesto cuál es el resultado de estas campañas anticorrupción del imperialismo, ¿no? Que utiliza la corrupción como un pretexto para interferir en nuestros países y dar golpes, ¿no? Justificar que ellos tienen que intervenir porque ellos serían los garantes de la transparencia y nosotros seríamos la corrupción, cuando lo único que está llevando eso es que el principal líder político del país esté preso, Lula da Silva, está en riesgo la posibilidad de que sea candidato a presidente, y si Lula no llega a ser presidente en 2018, puede llegar a ser presidente Bolsonaro, que es un fascista, que no se coloca bajo control de ningún régimen político democrático. La gobernabilidad democrática en Brasil está muy amenazada a partir de esta campaña anticorrupción que ha montado el imperialismo encarcelando a Lula da Silva. Ni que hablar de México. Acá se hacen foros contra Venezuela, no se hace ningún foro discutiendo que en México 40 periodistas fueron asesinados bajo el gobierno de Peña Nieto por denunciar hechos de corrupción. 40. Hoy esta red de LAD había armado un esquema de denuncia del grado de libertad que hay en nuestro continente. No sé si lo vieron, con un índice. Y en el índice que ellos ponían que Venezuela era un país muy represivo y demás, también ponían que México, Honduras y Colombia estaban en ese mismo nivel. Sin embargo, no hacen foros contra México, contra los gobiernos de México, Colombia y Honduras, lo cual demuestra la unilateralidad de estos foros y estos organismos que están bajo las órdenes del Departamento de Estado. Ahora México, gravísima situación. Y por eso está creciendo mucho la candidatura de AMLO como expresión del repudio popular contra la corrupción que se sufre en el país de Norteamérica, que es México. Porque en Norteamérica no solo Estados Unidos, también están los latinos, mexicanos en Norteamérica, como parte de las Américas. Entonces, bueno, para finalizar, creo que en definitiva lo que está en discusión cuando hablamos de corrupción y gobernabilidad democrática es que bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción lo que pretenden imponer es una dictadura del mercado, donde encarcelan a líderes populares, fusilan a Mariel Franco como hicieron en Brasil, intervienen partidos como hacen en Argentina, hacen fraudes como en Honduras, sin respetar el voto popular, masacrando a la gente en las movilizaciones.
Y tenemos esa dictadura de mercado en contraposición contra la democracia popular, donde lo que prima es el voto del pueblo, como es el caso de Venezuela, 3 elecciones durante el año pasado, ahora la elección presidencial el 15 de mayo, y la movilización popular para defender en las calles lo que conquistamos en las urnas, como está haciendo la Alianza de Oposición contra la Dictadura en Honduras, que también es un ejemplo de lucha y de resistencia en contra de estos fraudes de la derecha. Por eso creemos que este foro tiene que servir para impulsar a escala continental estos frentes contra el fascismo, como se está poniendo en pie en Brasil, como se está poniendo en pie también en Argentina un frente contra Macri para disputar las elecciones del año que viene, y defender el derecho a la movilización popular como un principio fundamental de la gobernabilidad democrática en contra de estas dictaduras fascistas y estas dictaduras de mercado que vienen a través de la corrupción imperialista, imponer la opresión contra los pueblos de todo nuestro continente. Esa es nuestra contribución. Bregamos, por lo tanto, por la unidad de obreros y campesinos de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Muchas gracias.